¿Cuáles son las mejores, supongo, inversiones en tu mente para usar la deuda? Bueno, si lo financias a su término, las mejores inversiones son típicamente aquellas cosas a las que estás más cerca y caen en dos tipos. Las que afectan a tu nivel de vida. Creo que tener una casa o un apartamento o tu residencia afecta, afecta mucho a tu vida. Y el costo de la misma no es el costo de la misma, es decir, lo compras a un determinado precio. No es como lo que se va y consumes. Así que lo venderás a un determinado precio. Y probablemente lo modificarás durante un periodo de tiempo. Harás cosas y se produce una especie de ahorro forzoso que además te aporta alegría y te aporta un mejor entorno. En general, hace poco me preguntó una pareja joven si debían comprar esa... Olvidé que era una casita o un apartamento, o no deberían hacerlo, y luego dicen algo así como, si no lo hago, puedo viajar más. De acuerdo, pero el viaje desaparecerá como un activo. Así que ten en cuenta dónde se ahorrará y piensa también en la alegría que te da la casa. Así que creo que eso es generalmente una buena cosa para pensar en el rendimiento total. Y luego, la otra cosa son cosas que podrías conocer muy bien, pero que igual podrías tomar el ciclo. ¿Es tu pequeño negocio? ¿Cómo lo haces? Dime cómo lo haces y entonces puedes montar el ciclo. El ciclo, el peor de los casos. Así que esas son las dos cosas que creo que son buenas. Y una cosa Entiendo. que no es buena es el consumo. Correcto, exactamente. Em, el orden mundial cambiante, para la gente que no sabe qué es el orden mundial cambiante o por qué deberíamos estar preparados para él, son realmente estas tres cosas principales. Hemos hablado de la primera, es lo que es, o algo más grande que debería preocuparnos o inquietarnos. Esto produce cosas grandes, Ujú. como las crisis financieras o las guerras civiles o las guerras externas. Así que, que deberíamos preocuparnos por esas cosas. Sí, Entonces, hablamos de la financiera. La segunda que está sucediendo de una manera que nunca antes había sucedido en mi vida es la forma en que estamos unos con otros en términos de conflicto interno que ha creado una polarización, que ujú. es una mentalidad de ganar a toda costa. Es muy dura esa mentalidad. ¿Esto no es nada de lo que viste cuando estabas creciendo? Oh, no, 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 no era así. Y hago muchas mediciones en el libro. ¿De acuerdo? Podría decirte que la cantidad, pero verás ahí la cantidad de polaridad política y la cantidad de compromiso, la cantidad de polaridad política es la mayor desde 1900. La cantidad de am, compromiso es la más baja que ha habido. Se mide por la gente que vota a través de las líneas de partido. Sí. Hay dos monolitos y están en guerra entre sí, ¿ok? Y tenemos el populismo, que es que tienes que ponerte de un Mm, lado o en el mm. otro, ¿ok? Y así, cuando las causas que apoya la gente son más importantes para ellos que el sistema está en peligro. Así que ves esto reflejado ahora mismo en la politización y las ideologías en una guerra. Y te daré muchos ejemplos o te voy a dar unos cuantos. El riesgo de que ninguno de los partidos acepte perder las elecciones es alto, Ujú. es significativo, ¿no? ¿Cómo funciona eso si no aceptan Sí. perder las elecciones?
El movimiento hacia la dinámica del poder, digamos que un buen ejemplo será que hay un par de fallos de la Corte Suprema que están saliendo relacionados con el aborto y el derecho de las armas. No me sorprendería que estas sentencias del Tribunal Supremo no fueran acatadas por algunos estados. U Interesante. otro buen ejemplo sería... Así que esencialmente diciendo que estamos aprobando una ley, pero luego el Estado está diciendo que no vamos a Correcto. cumplir con la ley. Y estás viendo que es duro, es duro. Es como el gobernador DeSantis de Florida y Disney. Tú sabes, ordinariamente hay... De acuerdo, lo hacemos luchando entre nosotros y qué tipo de poder, poniendo a prueba el poder del otro, casi para perjudicar al otro. Y así, la idea de la democracia se ve comprometida y se logra ver que la ley y la regla es de un propósito más alto que cualquier otra cosa. Pero cuando consigues otras cosas que son más importantes para la gente, por las que están dispuestos a luchar, entonces se hace más y más grande y se autorrefuerza, porque los moderados son personas que quieren trabajar a través de las líneas del partido y así sucesivamente. Y el compromiso son a través de la historia, a través de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China, o se trata de guerras civiles. En todos esos casos, los moderados son o bien son heridos o son eliminados, y tienes que elegir un lado, simplemente un lado. De verdad. Bueno, pero estás viendo esto ahora. Ajá. Estás viendo ahora mismo que los partidos políticos están unidos de una manera u otra. No hay mucho. Y más vale que elijan un bando, porque así es. Así que eso puede tener consecuencias importantes en términos de conflicto. En otras palabras, es el poder, y eso ocurre no solo internamente, y ciertamente ocurre internamente, sino también externamente. Pero internamente hay una dinámica que está sucediendo en la que las ideologías, en lugar de la economía normal a la que estamos acostumbrados, la política normal y la economía normal, en lugar de eso, las ideologías son dominantes. Hoy en día todas las ideologías son dominantes. Así que, por ejemplo, piensa que cuando Elon Musk compre Twitter, las decisiones que tomará con respecto a Twitter probablemente tendrán un mayor efecto en nuestra sociedad que las decisiones que tome el Tribunal Supremo, Vaya, es una locura. ¿verdad? ¿Qué opinas de eso? De que compre Twitter y, y haga lo que va a hacer. Que es un reflejo de que es uno de los síntomas, como DeSantis y Disney, como los impuestos, como el Tribunal Supremo. Lo que sea, es uno de los síntomas de que la ideología por la que estoy luchando, el poder que tengo, que no es la economía normal en la forma habitual. Solía ver una economía normal en la que casi no importaban las ideologías o algo así. Solo estás obteniendo un retorno de la inversión y que el sistema será mejor si asignamos los recursos de esa manera y así sucesivamente. Ahora es que el sistema está mejor si elegimos ideológicamente las cosas que queremos y ponemos los recursos en eso, y que hay un juego de poder. Es un juego diferente del que la gente debería ser consciente. Ellos aún no despiertan. Ujú. Sí. Quiero decir que dijiste, una de tus citas es, la mayor guerra de la nación está dentro de sí misma sobre si puede o no tomar decisiones difíciles necesarias para mantener el éxito. En tu opinión, ¿hay alguna forma de unirnos detrás de un propósito común en los Estados Unidos? ¿O que la dinámica del poder y la psicología humana es tan fuerte que la gente va a tomar estas decisiones
¿Y no va a querer unirse en los próximos años y décadas? Tengo un principio que es que si te preocupas, no tienes que preocuparte. Y si no te preocupas, tienes que preocuparte. Porque si te preocupas por cosas como si te preocupas porque te endeudas demasiado y tienes eso, entonces no lo harás. En nuestro caso particular, si lees sobre las consecuencias de lo que ha sucedido en la historia sobre eso, y miras la posibilidad y dices, de acuerdo, podemos tener este tipo de conflicto, o podríamos tener ese tipo de conflicto, conflicto externo, y amigo, estos conflictos son terribles. Tal vez eso nos une más porque tenemos el poder juntos. Si no luchamos entre nosotros de esa manera, y podemos comprometernos y así sucesivamente. Tenemos el poder de producir grandes resultados increíbles porque tenemos más recursos que nunca. Hay más por cualquier medida. La esperanza de vida es mucho mayor, el PIB es mayor, las tecnologías son mayores, etc. Así que, en cierto sentido, nuestra riqueza y nuestra inteligencia son mayores que nunca. El mayor riesgo es cómo estamos con Mm, nosotros mismos. Y por eso hay cosas básicas como ganas más de lo que gastas, sí. ¿ok? Si todo el mundo se esforzara por eso, ¿estás siendo productivo o ganas más de lo que gastas? ¿Eres bueno con otras personas? Ok. Y no estamos peleando. Podemos competir de forma sana, pero no nos estamos haciendo daño. Podemos tener relaciones en las que todos ganen. Ujú. Tenemos un gran poder, pero vamos a tener que hacer un gran ajuste porque estamos gastando mucho más de lo que ganamos, ¿ok? Produciendo mucha deuda y dinero. Es para evaluar y estamos en la garganta de los demás y creo que no hacemos un buen trabajo cuidándonos unos a otros, incluso en comparación y especialmente en comparación con muchos otros países, porque no creamos un fondo, un nivel por el que no se deja caer a ciertas personas. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Mi esposa y yo, particularmente mi esposa, vivimos en Connecticut y ella trabaja para tratar de ayudar a los que llama estudiantes de secundaria desvinculados y desconectados, es decir, los de los barrios más pobres a los que les falta la educación y abandonan la escuela. Así que en este estado, que es uno de los más ricos del país con una renta media per cápita, el 22% de los estudiantes de secundaria están desvinculados o desconectados. Desenganchado 22%. significa el 22 de los estudiantes de la escuela secundaria tienen una tasa de absentismo superior al 25% en las clases de fracaso o han abandonado la escuela. Entonces, Uno de cada cinco, ¿qué más de significa uno de eso cada de cinco. barrios ricos, verdad? Y estamos viviendo en los barrios. Bueno, la cosa es que yo vivo en Greenwich, Connecticut, y más arriba está Bridgeport, Connecticut. No muy lejos, y ese es un barrio pobre, porque no hay muchos ingresos en ese barrio. Así que en Greenwich, Connecticut, se gastan $24,000 de promedio por un estudiante en la escuela. Las escuelas públicas. Allí ganan 14,000 y hay armas y hay tiroteos y por supuesto, si un niño crece en ese tipo de ambientes donde uno de cada cinco, ¿dónde van a estar? ¿Dónde están Sí. sus ingresos? Y su sociedad son las bandas y sus ingresos son la venta de drogas o el crimen y eso. Y hemos permitido que eso ocurra. Hemos permitido que el fondo y está perpetuando, desde hace tiempo perpetuando. Así que lo que está sucediendo es que eso está creciendo y está invadiendo. Tú podrías ver cómo la delincuencia está cambiando, ¿de acuerdo? Y podrías elegir ciudades. Podría ser Nueva York, podría ser Chicago, podría ser San Francisco. Y así Los sucesivamente, Ángeles, Los sí. Ángeles están invadiendo. Y así la gente se va en enclaves cada vez más pequeños. Lo que podría ser estupendo, pero eso es lo que está pasando y es costoso. En el estado de Connecticut, los encarcelamientos cuestan $600 millones al año porque ¿a dónde va esa gente? Bien, es el crimen y luego se trata de hacerlo.
Ese tipo de cosas tiene un costo terrible. Cuando pienso en lo que mi generación ha dejado a la otra, es terrible. Acabo de estar Mm, en Singapur y lo que tienen es que tienen ahorros, muchos ahorros. Y como tienen muchos ahorros, los ingresos de esos ahorros cubren el 20% de su presupuesto. vaya. En consecuencia, una generación está dando a la otra un ahorro, una buena educación y civismo. Y esto sucede en ciertos lugares. Lo que le hemos dejado a nuestra generación son deudas, una infraestructura rota y peleas. Así que la respuesta es que si nos portamos bien unos con otros y somos productivos y ganamos más de lo que gastamos, no tendremos problemas. Claro. Quiero decir, cuando crecí en Ohio en los años 80-90, recuerdo que mi padre nunca cerraba la puerta con llave. No sé si era una estupidez o un acierto, pero siempre nos sentíamos seguros porque conocíamos a nuestros vecinos. Estábamos en un barrio cercano al pequeño centro de Delaware, Ohio, y era de opinión de que todo el mundo es bienvenido, así que la gente viene y llama a la puerta. Son bienvenidos a pasar la noche, ese tipo de mentalidad. Y teníamos gente que se quedaba con nosotros, que era completos extraños a menudo. Así que crecí con esa mentalidad de que el mundo es seguro. Y ahora parece que si no cierras la puerta con llave, estás un poco loco. No importa si estás en un pequeño pueblo o en una gran ciudad. Así que, ¿qué dirías si pudieras tomar las decisiones sobre 3 cosas para cambiar de cara a la crisis de la deuda, con las guerras internas y los conflictos con la gente y el fondo que necesita levantarse? ¿Qué harías si pudieras chasquear los dedos? Yo diría que el bipartidismo, si fuera presidente de los Estados Unidos, tendría un gabinete bipartidista para tratar de reunir a los moderados de ambos lados. Ujú. Tendría un programa económico elaborado por un tipo de proyecto Manhattan en el que personas, sí, de esos dos lados, no los extremos de ambos lados, sino personas inteligentes de ambos lados que harían cambios. Yo tengo mis propios cambios que podrían ocurrir, pero en los que aumentarían el tamaño del pastel y lo dividirían bien. Y cuando digo dividirlo, me refiero a avanzar mucho más hacia la igualdad de oportunidades en la que la gente sea productiva. Por ejemplo, es una especie de retorno de la inversión si proporcionas una buena Claro. educación, si lo haces bien. Y puedo darte muchísimos ejemplos si proporcionas una buena infraestructura. Es realmente antieconómico no tener y que todo el mundo no tenga conectividad en ningún sitio. Hay ciertas cosas que podrías, así que me gustaría tener un programa que aumente el tamaño del pastel y lo reparta bien, sobre todo a la gente productiva y a los que de una u otra manera no pueden ser productivos porque están impedidos de una u otra manera en esa productividad para proporcionarles la ayuda. Así que tienes una sociedad civil pero con Ujú. grandes oportunidades para hacer grandes cosas y adquirir riqueza y distribuirla. Quiero decir que es si lo necesitas para beneficiar a la mayoría de la Claro. gente. Necesitas el sistema, así que eso es lo que yo haría. Entonces lo que pasaría es que tendría ese medio. Cada uno lidia con sus extremos, así que creo que en cada partido hay un extremo, hay extremistas y ahora lo que está pasando es que los moderados están abandonando el sistema político. Así que como los moderados están abandonando el sistema político, tenemos Extremo. cada vez más extremistas que no Sí. van a perder. Lucharán a muerte entre ellos y con las leyes y eso. Eso me asusta, pero si estuviéramos juntos en esto y lo hiciéramos de una manera inteligente y bipartidista, que no a todo el mundo le va a gustar, pero que todo el mundo hace algo, eso sería lo más importante que haría. He intentado vivir donde vives para los demás y para el mundo al 100%. Pierde la motivación porque somos intrínsecamente un poco egoístas. Trato de vivir mi vida 50-50.
50% de mi vida la vivo egoístamente.